de literatura. Bien, el tema de hoy día corresponde al cantar de la campaña de la Huesca o de Huesca. Huesca es un escenario de la época medieval, un pueblo en el entorno de la literatura española. Entonces ahí tenemos en las imágenes, más que todo estos cantares están escritos en versos propios de los poemas épicos de la época. Entonces la época medieval es un contexto donde en el género épico está la participación de caballeros legendarios con mucha proeza en todas sus actividades. Son guerreros indomables, invencibles, que tienen una identidad, digamos, con su entorno patriótico, tiene identidad con su Dios, con el rey, con su familia. Entonces, más que todo, está el heroísmo que tienen ellos, como podemos ver en estas imágenes. Entonces, como en estos versos se dice, ¿no? Y contentos los aragoneses levantaron rey, y diéronle por mujer la hija del conde Pitius, y por razón que sin consejo de los aragonenses, los navarros habían levantado rey, empeoraron a ver malquerencia entre unos y otros, ya que este don Ramiro fue rey, buen rey, empeoraron a ver malquerencia entre unos y otros, ya que este don Ramiro fue muy buen rey y muy franco a los hijos dalgo, de manera que muchos de los lugares del reino dieron a nobles y caballeros. Hasta aquí, por ejemplo, me detengo. Aquí lo que podemos observar es un castellano de la época. Hemos dicho en el Cantar del Mío Cid, el castellano de la época es un romance castellano que está en formación y la mayor parte o el porcentaje en mayor incidencia de las palabras corresponden al latín. Entonces, actualizando muchas de las palabras de este texto, ¿no? Es diferente o es una aproximación. Por ejemplo, en caso de consejo, como consejo, o diérole, o mujer, castigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dice hijos de algo, o aqueste o este, ¿no? Entonces son términos que acá, por ejemplo, hijos de algo, es hoy en día en castellano de hoy día sería hidalgo, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, el término caballeros, por hoy día en el castellano sería caballeros. Entonces, es propio. Hemos dicho que una característica de los poemas épicos es la presencia del verso, ¿no? En la narración o en el relato. Prosigo ahí. Dice, y por esto no lo precioron res y facián, guerras entre los mismos en el reino, y por el rey que esto cesar no quería. Él fue puesto en gran perplejidad como Darío. Bien, entonces acá, por ejemplo, la palabra facían, hoy en día en el castellano sería hacían. Precioso, precioso, preciado sería ahí. Entonces acá, perplejidad sería perplejo, ¿no? O darie, daría. Prosigo en el rubro 3. Y por dar remedio el su reino, envió un mensajero al su monasterio, con letras al su maestro, porque es costumbre y regla de monjes negros que a todo novicio don un monje por maestro. Diéronle el maestro gran sabio y muy bueno. En estas letras se encontraba el estamento y mal vida que pasaba con los mayores de su reino. Rogaronle que le diese consejo. Fragmento anónimo, cantar de la campaña de Huesca, etc. Entonces, lo que estamos ahí viendo es que estamos en un contexto de la época medieval. Está la presencia de los caballeros, los castillos, como podemos ver en la imagen. Entonces el caballero de la época tenía una armadura completamente forrada de cota. ¿Qué era la cota? La cota era una malla metálica, ¿no? Después de la cota, esa malla metálica estaba después del vestido. Entonces, después de la malla venía el forraje de la coraza, ¿no? Como podemos ver el caballero.
y aún los caballos también en partes, algunas partes tenían su refuerzo de partes metálicas. ¿Ve? Entonces, en las diapositivas siguientes tenemos, por ejemplo, los castillos medievales. En esta imagen está un castillo medieval, porque Castilla es un lugar donde hay muchos castillos, de ahí proviene el nombre Castilla. Y a lo largo de la península ibérica, o llámese en los países europeos, tenemos esplendorosos castillos. ¿Y por qué el monje? Porque el monje es el que utilizaba la lengua escrita, el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito era propio solamente del conocimiento de los monjes y la escritura y la hechura de los libros estaba ahí. Entonces, desde luego, pues, de que el monje tenía una formación académica, tenía estudios de gramática, de latín, del griego, y era el artífice de escribir los libros en letras góticas. Y también era el artífice en estructurar estos escritos, en formar o componer el libro, ¿no? Especialmente en material de cuero, ¿no? Entonces, justamente el monasterio es importante en todo este entorno, no solamente los castillos, sino los monasterios. Entonces, el monasterio es de mucha importancia para que se manifieste, digamos, toda esta producción literaria. ¿Bien? Entonces, es más, por ejemplo, aquí en la tercera imagen lo que podemos ver es, como les indicaba, ¿no? Los escritos que todavía quedan, algunos libros, aún en el Perú también se han encontrado. Muchos de estos libros están en letra gótica, como podemos visualizar en este texto. ¿Bien? Entonces, la letra gótica era un estilo de letra artístico, ¿no? Artístico, muy propio de ese entorno. Entonces, surge en la época medieval y era muy artístico y el monje era el trabajo de amanuense. ¿Qué era el amanuense? Amanuense viene del término a mano se escribían los libros. Entonces todavía no estaba la presencia de la imprenta. Veamos acá en la tercera imagen, nuevamente el monje preparando un escrito, ¿no? De un determinado tema literario. Y nuevamente un estilo de Castillo. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la separata en sí después de este preámbulo. ¿Sí? Entonces, a la separata, el cantar de la Huesca. Bien, entonces aquí, a ver, sobre este cantar vamos a ver ya una relectura, Andrés, del cantar de Huesca y empezamos a trabajar el desarrollo de las preguntas. Vas a tener unos 3 minutos ahí. Una relectura para que hagas también las preguntas específicas. ¿Dónde Dime, empiezo, profesor? ¿cómo? ¿Dónde empiezo? Lo ¿En amplío. qué? A ver, vamos acá. Ahí, ahí Ya. estamos. Ya, ahí. A ver, unos 3 minutos para Leo una la primera relectura. parte, ¿no? Leo la primera parte Todo este texto, de las de dos la pregunta. estrofas, de las dos estrofas, unos 3 minutos, por favor. Ahí se puede visualizar. Ahí creo, ahí encaja todo. Bueno, y contentos los aragones levantaron rey y dieron por mujer la hija, la hija del Piteus, por razón sin consejo, sello, los aragones, los navarros habían levantado rey, empecaron, empecaron a ver malquerencia entre unos y otros, y aqueste don Remiro fue
muy buen rey y muy franco a los hijos de algo de manera que en muchos de los lugares del reino eran a nobles caballeros. Es caballeros, ¿no, profesor? Sí, en ese término, a ver, me detengo ahí. Caballer equivale hoy en día en nuestro castellano caballeros. Bien. Ya, Entonces, ya, ya. por Entonces, esto, para poder explicar los tres primeros versos, a ver, mire, y contentos los aragoneses levantaron rey. Eso quiere decir que los aragones tuvieron su rey. Estamos, ahora, explico acá. En la época medieval, Aragón era un reino, Navarra era un reino, Castilla era un reino. Entonces acá está hablando del reino de Aragón. Y contentos los aragoneses levantaron rey. Eso, en otras palabras, quiere decir que los aragones tuvieron o elegido o nominado su rey. Contentos. Y diéronle por mujer la hija del conde Petrus. Entonces, diéronle como mérito, ¿no?, a la hija del conde Piz. Entonces, ¿qué era un conde? El conde era un título honorífico de la nobleza. Los condes gozaban de sueldo. Era como, por ejemplo, un expresidente, ¿no?, que tiene sueldo, tiene resguardo policial. Entonces, ellos, los condes, tenían dinero de la corte para su familia y también tenían una dote militar. Entonces, era un título honorífico. En la tercera estrofa, y por razón que sin consejo de los aragoneses, dice, y por razón que sin consejo de los aragoneses, de los demás quiere decir, los navarros habían levantado rey. Entonces, Navarra era otro reino, con su propio rey. Entonces, sin consultar a los aragoneses, los navarros eligieron un nuevo rey. Empezaron a haber malquerencia entre unos. Ese verso quiere decir, se inició una enemistad entre dos reinos, entre los aragones y los navarros, ya que este don Ramiro fue muy buen rey. Habla la figura de don Ramiro, hoy en día sería Ramiro, que era un buen rey y muy franco a los hijos de algo, a los hidalgos, ¿no? Los hidalgos que eran hijos de los nobles, de manera que muchos de los lugares del reino dieron a nobles y caballeros. Bien, entonces, y por esto no lo preciaron res, ¿no? Y hacían guerras entre sí mismos en el reino, y por el rey que esto César no quería. Él fue puesto en gran perplejidad como Dari, ¿no? Él fue puesto como una especie de árbitro por estas situaciones diarias. Bien, ¿qué figura literaria encontramos acá? En los tres primeros versos, una anáfora. Y luego en estos dos versos nuevamente encontramos una anáfora, porque se está iniciando con la Y, la misma palabra. Y acá nuevamente empezamos con otra anáfora. Bien, entonces miren, la figura literaria que se está presentando aquí es la anáfora. Bien, entonces estamos en un romance de la época medieval. Muchas de las palabras tienen, buenos días, tienen cierto origen latino. Bien, entonces hoy en día, saliendo de ese tema, digo que el castellano de hoy día tiene el 75% de las palabras del latín. Claro, ya no en la voz del latín, sino una variación. El origen de las 75% de las palabras del castellano tal provienen del latín. Entonces, por ejemplo, el término habían, hoy en día sería habían con H. Entonces, ¿de dónde viene? Habían todavía está latinizado, está todavía en el latín. Entonces, la palabra habían es en el castellano de origen latino. ¿Sí? Ahora, en la segunda estrofa, y por dar remedio al su reino, envió un mensajero al su monasterio. Ahí dice monasterio. Hoy en día sería monasterio, con letras al su maestro, porque es costumbre y regla de monjes negros, que a todo novicio dan un monje por maestro. Bien, entonces, diéronle el maestro gran sabio y muy bueno. En estas letras se encontraron el estamento, o sea, el documento, el testamento, el mensaje.
y mal vida que pasaba con los mayores de su reino, rogando que le diese consejo. Entonces, el monarca mandó un mensaje al monasterio, porque en el monasterio habían sabios, habían maestros sabios, para ver de que esta situación se solucionase, y esperaba el monarca un consejo de los sabios, que eran los mismos estudiosos del entorno monacal o del monasterio. Bien, entonces, este es un fragmento anónimo del Cantar de la Huesca, bien, de la literatura española. Entonces, veamos a glosario, especie de vocabulario. Tenemos ahí levantar rey, elegir gobernante, en el castellano. Poner en gran perplejidad, causarle a alguien perplejidad, o crítica, reflexivo, ¿no? Sinónimos. Perplejo. La palabra perplejidad viene de la palabra perplejo, sorprendido, atónito, ¿no? Confusión, duda sobre lo que debe tener, ahí está el significado. Con letras al su maestro, con una carta para su maestro. Estamento, estrato de una sociedad, definido por un común estilo de vida, una análoga función social. ¿Bien? Entonces, es como decir una clase social, ¿no? Entonces, ahí ya se explicó eso, entonces ahora vamos a pasar a desarrollar los términos. Dice, identifique y subraya las afirmaciones correctas sobre el texto. ¿Está escrito en un español moderno? No. ¿El lenguaje facilita su comprensión? Medianamente sí. ¿Contiene palabras propias del idioma español medieval? Sí. Don Remiro es el rey al que salude. Sí. ¿Los navarros estaban en guerra con los aragones? Sí. Entonces, entre la B, C y D es cierto, ¿no? Son expresiones. Se identifica y subraya las afirmaciones correctas sobre el texto. Subrayamos B, subrayamos C, D y E. Aún estando en el castellano de esa época, es comprensible el texto. Se debe subrayar B, C, D y E. Profesor, ¿puede volver a repetir? Ya, debemos subrayar, el lenguaje facilita su comprensión. Sí, facilita, porque, por ejemplo, muchas de las palabras ya se entiende. Por ejemplo, el término habían ahí con V, hoy día sería con H nada más o con B. Entonces, subrayamos C, subrayamos D y subrayamos E. Esa es la respuesta. Ya, ahora vamos a responder por escrito la pregunta 2. Analiza el texto y escribe las acciones que realiza el rey. ¿Qué hace el rey? El rey Don Ramiro o Don Remiro es un buen rey, según la opinión, acá lo que dice en el texto. Y al ver que se le había dado a los nobles tierras, espacios, cargos, ¿no? Entre ellos empezaba un lío, una guerra, una trifulca, batallas o justas. Entonces, al ver eso, ¿qué hace el buen rey? El buen rey pide un consejo, manda una carta al monasterio, a su maestro. ¿Por qué? Porque en la época medieval, propio de la religión cristiana, cada novicio, cada mozo, cada joven que llegaba, tenía un maestro como monje para que le oriente, para que le aconseje. Y él recuerda de sus años de juventud a un maestro en el monje y manda una carta para que el maestro, el monje maestro, le mande orientaciones cómo solucionar el lío de los nobles. Entonces, eso simplificamos acá, ¿no? El buen rey, el buen rey, a ver, Remiro, anotamos acá, el buen rey Remiro, al, el buen rey Remiro, al observar el lío, coma, la enemistad entre los nobles, trata en lo posible de solucionar este problema. Trata de solucionar en lo posible este problema.
Y para mayor precisión, y para mayor precisión, y para mayor precisión, para mayor precisión, envía una carta al monasterio. Envía una carta al monasterio a su maestro que es un monje, para que le pueda orientar, para que le pueda orientar. Punto. Ya. Ahora en la pregunta 3 vamos a volver a leer el texto. Bien, vamos a volver a leer el texto. Dice, a ver, ¿qué nos dice en la pregunta de los versos? Ya que este don Remiro fue muy buen rey y muy franco a los hijos Dalgo, de manera que muchos de los lugares del reino dio a nobles y caballeros, y por esto no lo preciaron res, y hacían guerras entre sí mismos en el reino, y por el rey que esto cesar no quería, él fue puesto en gran perplexidad como Dario. Entonces acá retomemos este término latín, del latín perplexidad. Dice, causarle a alguien perplejidad, ya, sorpresa, asombro. Dice, entonces, identifica en el siguiente fragmento el problema del personaje y escríbelo en las líneas correspondientes. El problema es de que como don Remiro, por ser bueno, había repartido bienes o tierras a los hidalgos. En muchos reinos que dio a nobles y caballeros. Y en los lugares que dio a nobles y caballeros, que esto no lo vieron con buenos ojos muchos. Y surgió las guerras entre ellos. Y el rey no quería que esto suceda. Ya, entonces anoto. O pueden anotarlo con sus palabras ustedes. No, lo que estoy explicando. Don Ramiro fue un buen rey. Y como fue un buen rey, repartió espacios entre los hidalgos, en muchos lugares del reino, a nobles y caballeros. Entonces, a hidalgos, a nobles y caballeros dio un reparto de bienes. Y esto no lo veían bien entre ellos, había envidia. Y como había envidia entre ellos, se dio inicio a guerra entre ellos mismos. Ya les digo que en esta época no solamente el rey tenía ejército, los nobles tenían también su caballería, su propio ejército. Los hidalgos tenían bienes, ¿no? Los caballeros y los nobles gozaban de un pequeño ejército. Es como hoy en día un general está a mando de un grupo militar. Entonces los caballeros tenían un grupo militar. Entonces el rey, como era justo, les dio bienes y tierras en muchos lugares del reino, pero no lo veían esto por envidia. Y surgió la guerra entre ellos. Y el rey trató en lo posible de evitar estas guerras. A pesar que era bueno, el don Remiro, este rey, quedó sorprendido, perplejo, asombrado, a pesar que se les había dado con mucha justicia. Redáctenlo ustedes lo que estoy explicando. Ya, ya creo, terminaron. ¿Alguna duda para volver a repetir? Ya.
Bien. Profesor, Sí, pregunte. no, ya acabé. Ya, muy bien. Ahora, el pregunta 4 dice, reescribe el fragmento anterior en español actual. Si es necesario, propon frases nuevas para hacer el texto. Entonces, verso por verso vamos a anotarlo y ustedes van tomando apuntes. Ya. Acá dice, y aqueste don Remiro fue muy buen rey. Entonces, en el castellano actual sería, y don Ramiro, y este don Ramiro fue un rey bueno y justo. Y este don Ramiro fue bueno y justo, en el castellano actual. El segundo verso, verso por verso van a notar. ¿Y qué nos dice en el castellano de esa época? Y muy franco a los hijos Dalgo, de manera, ¿no? Y fue muy franco a los hidalgos. En el castellano actual será, y fue muy franco a los hidalgos. Ya, y prosigue, que muchos de los lugares del reino dio a nobles y caballeros. En el castellano actual, muchos de los lugares del reino dio a nobles y caballeros. Es casi parecido. ¿Dónde nomás tenemos que cambiar? En caballeros. Le falta una O, caballeros. Y caballeros hoy en día es con B, no con V. Entonces, muchos de los lugares del reino dio a nobles y caballeros, sería. Entonces, la variación más en caballeros, por caballeros. En el siguiente verso, y por esto no lo preciaron res. En el castellano actual, y por esto no lo apreciaron justamente. Y por esto no lo apreciaron con justicia. Y por esto no lo apreciaron con justicia. Ya, donde dice, y hacían guerras entre sí mismos en el reino. Y surgieron guerras entre ellos. Y surgieron guerras entre ellos. Ya, aquí me tengo. ¿Por qué surgieron? Porque el hombre es envidioso en cualquier lugar. Por la envidia. De repente una tierra a él le cayó mucho mejor que del otro y la otra tierra prosperó mejor que el otro, entonces surgía la envidia. Entonces, ustedes anotarán ahí, y surgió la guerra entre ellos por la envidia. Y surgió la guerra entre ellos por la envidia. Donde dice, y por el rey que esto César no quería. Acá sí hay que arreglar. Y el rey no quería el rey no quería estas situaciones violentas. El rey no quería estas situaciones violentas. Ya. Donde dice, él fue puesto en gran presbigdad como Dari. Ya. Entonces, el rey se puso con tanta sorpresa y perplejidad. El rey se puso con tanta sorpresa y perplejidad. Dice que El está en rey, la pregunta. ¿Qué pregunta está, profesor? estoy en el 4, porque estamos reescribiendo qué cosa. Estamos reescribiendo estos versos de la pregunta 3 en el castellano actual. Entonces, en el último verso, que en el 4 estamos, él fue puesto en gran entonces, y el rey se puso con perplejidad, coma,
asombro. Ya. Entonces, en la pregunta 5 vamos, analiza el texto y señala las características que se correspondan en el cantar de gesta. Entonces, las características, ya, una de las características es, anotamos entre guiones. Primer guión. Los cantares de gesta son poemas épicos. Los cantares de gesta son poemas épicos compuestos en verso. Ahí estamos viendo los versos. Los cantares de gesta son poemas épicos compuestos en versos, compuestos en versos. Segundo guión. Muchas palabras, segundo guión, muchas palabras provienen del latín. Muchas palabras provienen del latín. Muchas palabras provienen del latín. Provienen del latín. Coma, entonces corresponde al romance castellano en formación. Entonces corresponde al romance castellano en formación. Ya, ¿qué otra característica podemos ver? A ver, vamos a ver. Ya, tercer guión. Existe la participación indirecta. Existe la participación indirecta de los monjes y los monasterios. De los monjes, guión, y los monasterios. Porque la ¿Puedes formación... repetir de nuevo? Ya. Existe la participación de los monjes y los monasterios. Existe la participación de los monjes y los monasterios, indirectamente. Repito, existe la participación de los monjes y los monasterios indirectamente porque la formación cultural, la formación cultural estaba en ellos. La formación cultural estaba en ellos. La formación cultural estaba en ellos. Cuarta característica. Muchas palabras fonológicamente, entre paréntesis sonido, fonológicamente, entre paréntesis sonido, son similares.
al castellano actual. Son similares al castellano actual. Coma, pero no en la escritura. No en la escritura. Pero no en la escritura. Punto seguido. Ejemplo. Ejemplo. Sabio con V, ¿no? Así en el verso está sabio. Guión. Sabio con B. O sea, ambos se leen igual, fonológicamente, pero en el escrito no. Sabio con V, guión sabio con B. A ver, otro, vamos a ver. Punto y coma después para otro ejemplo. A ver. Pasaba con V. Pasaba con V. Guión pasaba con B. Guión pasaba con B. Ambos se entonan igual, pero en el escrito no. Hoy en día en castellano pasaba es con B, no con V. Y así, esas serían las características. Pasemos a la pregunta 6. Infiere y escribe según el texto las características del héroe medieval. Ya. Explico acá y ustedes lo escriben. El héroe medieval era un noble. Era un noble. Era un noble, coma, caballero, coma, militar esforzado, militar esforzado, militar esforzado, valiente, coma, con mucho coraje, al servicio de su rey, al servicio de su rey, con mucha fidelidad en el servicio, con mucha fidelidad en el servicio, y por ende, con respeto a Dios y a su familia, con respeto a su Dios y su familia. Aquí explico. Los caballeros eran cristianos, estaba formado en ese entorno. El caballero era formado ya por influencia de orden religiosa. El caballero se formaba por el espaldarazo, recibía un golpe de espada en la espalda, en la forma plana. ¿Quién le hacía eso? Eran los monjes. Entonces el caballero se formaba en el entorno religioso. Entonces, por ende, pues estaba tácitamente con mucho respeto a Dios. Bien. 7. ¿Crees que podría resultar útil estudiar cómo las palabras del español medieval se convirtieron en las que usamos hoy? Ya, respondemos ahí. El estudio de las palabras de la época medieval, el estudio de las palabras de la época medieval en relación al castellano actual, en relación al castellano actual, es de mucha importancia, es de mucha importancia, es de mucha importancia, porque estamos en el ámbito de la etimología, porque estamos en el ámbito de la etimología, porque estamos en el ámbito de la etimología, en el ámbito de la etimología. Bien, entre paréntesis, antes del punto, etimología entre paréntesis, origen de las palabras, origen de las palabras, cerrar con paréntesis. Bien, aquí ya el tiempo ya está vencido y voy a cerrar la sala. Entonces la pregunta 7 y 8 ya oportunamente subsanamos. Bien, entonces
Ya cierro la sala porque tengo que programar la clase para la siguiente sección. Entonces, hasta el día de mañana. Está bien, profesor. Hasta mañana.